noches, bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México y también el programa que lanza al estrellato a cientos de atletas que han pasado por aquí. Claro. Y también a conductores. Toño Vargas, yo lo hice, hoy come de mi mano. Magallán, calmado, Magallán. Me gusta tu estilo, vienes prendido, Y vuelve a caer otra. Mira, ahorita te voy a traer a una mujer que te va a poner en tu lugar. Lenia Rubalcaba, invitada de oro, tal cual, Magallán. Andamos enrachados, ¿eh? Sí, siguen cayendo las medallas de oro en Ángulo 21. Aquí siguen cayendo las medallas de oro, porque también dentro de 8 días ya tenemos una sorpresa. También otra medalla. Sí, por supuesto, otra medallista. Y nada más para mencionar, Magallán, que el deporte también se puso de luto por el béisbol, por el fallecimiento también de José Fernández y también de Arnold Palmer, un golfista, 87 años de edad. Gracias a él, Magallán, los deportistas de la actualidad le deben por el concepto de regalías, porque él fue el pionero precisamente. Digamos que es el padre de este deporte, la máxima figura que ha tenido este deporte, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sí, que supo maniobrar muy bien, que al deportista le dieran su lugar y por supuesto también económicamente hablando estuviera muy bien. Él aplicaba la del magallanazo, que llegaba al club de golf, pues llegaba en helicóptero, así como tú comprenderás también llegas. ¿De qué otra manera Magallán se puede llegar, Toño? En metro, Magallán, como yo llego. Discúlpeme, no sabía, discúlpeme, prometo que a partir de mañana preguntar dónde queda ese lugar. ¿Dónde queda el metro? Voy a preguntar. Oye, los Juegos Paralímpicos resultaron todo un éxito por donde le quieras ver. Así es, porque precisamente no solo se batió un récord de un egipcio que le ganó, si hubiera sido una competencia contra uno de juegos convencionales, no solo eso, Latinoamérica también se llevó muchísimas medallas y por eso es que hemos preparado la siguiente nota. 11 días de hazañas deportivas y emotivas historias dieron brillo a los Juegos Paralímpicos. Río 2016 no solo respondió al reto de organizar los primeros Juegos Paralímpicos en Sudamérica, sino que lo hizo de manera notable al registrar el segundo mayor número de espectadores de la historia, tras Londres 2012. Las naciones latinoamericanas ganaron más del doble de medallas en los Juegos Paralímpicos que en los Juegos Olímpicos, quedando la cosecha total de medallas de la siguiente forma. Brasil 72 medallas, Cuba 15 medallas, México 15 medallas, Colombia 17 medallas, Argentina 5 medallas, Venezuela 6 medallas. Pues ahí está, estos Juegos Olímpicos en Río Paralímpicos, de los más vistos de la historia. Hasta te ves guapo así, Magallán, ¿eh? Por favor, congelen, regresen a la otra toma, por favor, pueden regresar a la otra toma. Mamá, ahora sí tómame la foto que te dije porque estoy junto a Lenia Rubalcaba. Yo no puedo salir. Aquí estoy. Medallista paralímpica de oro. Lenia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y pues trayendo la medalla. Todavía, todo el día la traes, ¿verdad? Todo el día es la medalla más paseada que he tenido, desde la semana pasada y esta semana, lo que resta todavía. ¿Has pensado seriamente en utilizarla ya como medallón tipo Drácula todo lo que resta de vida? No, la verdad es que sí pesa bastante, entonces la traigo en la mochila haciendo pierna, un poco de ejercicio. Sirve. Sí, bueno, ahora, Lenia, que hablamos de esto, que pusiste en alto el deporte mexicano, también hay otros deportistas que específicamente en el judo puedan dar algo interesante para México antes de los próximos Paralímpicos, de los Juegos Olímpicos también. Estamos teniendo un proceso pues importante o triste, por así decirlo, en cuestión de Paralimpiada Nacional. Se cortó el proceso hace 2 años por decisión de la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos. Estamos buscando que se reintegre a lo que viene siendo Paralimpiada Nacional porque prácticamente no hay semillero para el proceso para Tokio. Entonces esperemos si las cosas mejoren y que seamos conscientes, ¿no? Judo es un deporte que tiene 3 Juegos Paralímpicos, de los cuales los 3 ha dado medallas. Y hay gente para llevar todavía más a Tokio o a los Juegos que vengan. Oye, Lenia, llevas apenas unas semanas de la hazaña, pero yo creo que ya me lo puedes decir. ¿Te cambia la vida una medalla de oro? Sí, definitivamente sí. Es la primera que logro en mi carrera paralímpica. Yo hago deporte paralímpico desde el 2005. Tuve una en 2005 en una Copa del Mundo, pero en mundiales me quedé con plata, un bronce. Juegos Paralímpicos en Beijing fui plata, en Londres quedé quinta y ahora después de tomar decisión de si llegaba a Río o no llegaba a Río, decido llegar, decido prepararme y aquí está el resultado. Qué bueno que decidiste así. Sí. Toño,
esta mujer hizo el maracanazo. Sí. El maracanazo, pero en judo. Le fue a ganar a la brasileña en la final allá. Alana Martins. Alana Martins. Y aparte le puso una buena tunda. Sí, y le diste con todo y precisamente que te llevaste este oro, digamos, ¿cuál es la otra medalla de oro que buscas tú, pero ya de lado en tu vida personal? ¿Qué es lo que quieres obtener? Pues a corto plazo mi titulación de la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Y... Nos invitas a la fiesta. Ay, yo creo sí voy a hacer una fiesta porque hace 4 años terminé, hice la licenciatura en 6, o sea, ya llevo 10 años. Ahí llevas un ratito, ya llevas un ratito. Me tocó empezar en el ciclo de Beijing y terminó en Londres. Pero sí me voy a invitar a la fiesta porque tengo que hacer muy buena fiesta ya cuando por fin ya tenga mi No, y nosotros título, somos, a donde nos llevan somos el alma de la fiesta, ¿no sabes? Eso es todo. ¿No? Somos el alma de la fiesta. Perfecto. Oye, mañana lo reciben en la residencia oficial de Los Pinos el presidente Peña Nieto. ¿Qué significa ir ahí? ¿Tienen alguna oportunidad? ¿Ya tienen algo preparado para hablar con el presidente? ¿Qué me cuentas de la visita de mañana? Pues ya se tiene algo preparado, tenemos unas cuantas peticiones porque pues de pronto han ido mejorando. A mí me ha tocado ver desde el 2007 a la fecha han ido mejorando muchísimo los apoyos. Este año nos van a respetar el monto de la medalla, porque te van a dar por la medalla. Exacto, entonces, pero en cuestiones de becas todavía hay una diferencia entre deporte convencional y deporte paralímpico, entonces ahora queremos ya dar el siguiente paso, ¿no? Que nos apoye CONADE, Gobierno Federal, con ese aspecto, que podamos tener las mismas becas para ahora sí empezar el ciclo desde ahorita para Tokio. Platicaba en la mañana con Lenia, y ahora me lo tienes que decir aquí en las cámaras de Capital 21, ¿sabías? Y me parece perfecto esta idea. Lenia se quiere dedicar a la política, ¿eh? Y tiene toda la vena política. Necesitas un garrote también para entrarle al mundo de la política. Yo hago judo, entonces... No, ya con eso más que suficiente. Hablando precisamente del judo, porque luego mucho bla, 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 pero yo tomé un curso de judo, no es por presumir, sé caer muy bien. Pues, ¿qué te parece si me haces una prueba de como le hiciste a Alana o bueno, o cualquier otra, que sea tu técnica la fuerte, que te guste presumirla conmigo? No. ¿O se la quieres hacer a Magallanes? No, tú estás dispuesto. ¿Yo estoy dispuesto? No lo metas. Bueno. A ver, él me va a tener la medalla y a todos. Él va a agarrar la Por favor, no tengas piedad de él, acábalo. Bueno, yo quiero cambiar de compañero aquí entre nos, por favor. Yo pedí que por favor, que si se rompió el micrófono, te lo cobran. A ver, voy a ayudar aquí. Ah, mira, Chucho, por favor, los de casa no hacen eso, Chucho. A ver, te acuerdas, ajá. A ver, ahí. Me da miedo el micrófono. No. Tú relajado. ¿Te acuerdas de que tienes que pegar Háganse la un poco para barbilla? acá, Toño, porque si el monitor Aquí, sí. no, el monitor luego, sí. El micrófono como, ¿estás listo? Más o menos, pero... Acaba con él. ¡Relájate, no! Ya, me relajo. Aguanté. Bien. Todavía aguanto. Otra que nos puedas presumir, otra. No, es que ya las demás ya están como más peligrosas. Sí, dale. A ver, ponte Para mí, ponte aquí, para mí, ¿crees que está rudo? Por Dios, Lenia. Hombre, la duda ofende, Lenia. No tengas piedad de él, por favor, acaba. Yo creo que... No, va bien, va bien. Aparte Todavía aguanto. Tienes una agilidad de foca, hermano. Qué bueno que es conductor. Pero a ver, ponme una buena. Es que te la puedo hacer la primera más rápida, pero... He tomado el curso, va. Yo me pongo flojito. Y los micrófonos. ¿No le haces? pasa ¿No le nada. haces? Ahí tenemos de sobra aquí. Sí, dale. Eso. Ya salió el ¿Ya nuevo, ves la- cómo puse? Listo, Lenia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, déjame lo tomo. Estuvo bueno, pero no solo Lenia es muy buena, aplicando el judo. Me dices que también eres muy buena bailando. Entonces, con permiso. Yo no bailo nada, mi rey. Con permiso, que suene la música. Por favor, porque, no bailo nada. por No me favor. hagas esto, yo no bailo nada. A ver si es cierto que Magallanes, que los atlantistas que Discúlpeme. saben bailar. A ver, Perdón. y que Perdónenme, que tú eres muy bueno. yo no bailo nada, perdónenme. Magallanes se está quitando el saco, Magallanes. En la vida los de don propiedad, a ver. A Se ver, llama bailar, no sé. aquí el básico. Espera, No, a ver. al mismo lado, los dos. ¿Hacia allá? ¿Hacia acá? Hacia allá. Yo te puedo bailar si quieres. Yo puedo, mujer, de hombre y mujer. Loca. Tiene un chiste, Magallanes. Y luego,
Este es un logro, de veras, para que me muevas. Nadie ha podido hacerlo. Ya, Mira, ya. sí. A ver, voy yo. A ver. Venga, pon en alto el nombre del canal, venga. Vuelta. ¿Más o menos? Ahí vas, ya listo para el ligue y todo. Bien. Así digo aquí en 21. Capital 21. Y luego. Ya. Bueno, ya. Listo. Ya, porque si no, ya me están diciendo, bájale, ya, córtale. Lenia, muchas gracias por haber Gracias estado aquí a con ustedes. nosotros. Muchas gracias. por la bailada, Magallán. El Gracias tieso por el Magallán. intento del señor. No, bien, tienen madera. ¿Te hago practicar. entrega? Por favor. Muchas gracias, eres un orgullo. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por toda la difusión. Un saludo grande a todos. ¿Te gusta el box? ¿O más o menos? Sí, más o menos. Sabes que este fin de semana tuvimos aquí a través de la señal de Capital 21 precisamente esta función de Knockout 21 donde el triunfador fue un viejo conocido de Toño Vargas, claro. Elliot el Bompi Solís. Vamos a ver qué dijo el Bompi después de su triunfo. En un combate pactado a 8 rounds se enfrentaron Elliot Bompi Solís y Gerson Tigre Escobar en la categoría de peso ligero. La pelea fue pareja en los primeros asaltos, sin embargo para el cuarto, los jabs de Gerson ocasionaban daño en su rival Bompi, quien en el quinto ataque reacciona y se va adelante. Para la sexta arremetida ambos pugilistas se notaban cansados y es en el séptimo asalto cuando los ganchos y rectos del Bompi hacen estragos en su rival. En el octavo Tigre Escobar tenía que ir con todo para sumar puntos. Sin embargo, no cambia su estrategia de pelea y no logra conectar los golpes. Al final, la victoria fue para su oponente en decisión dividida, convirtiéndose en el ganador, Elliot Bompi Solís. El Bompi es tu amigo. Sí, el que ganó en el torneo Ídolo Chilango y también en este busca tener su proyección. Por supuesto, el Consejo Mundial de Boxeo es el que también ayuda a este tipo de torneos a lo mejor. Tendrá la chance ya posteriormente, tiene pegada, pero le falta recorrer lona, como se dice. Y la tendrá más adelante. Y bueno, cambiando de tema, miles de aficionados y jugadores participaron en el torneo NBA 3x3 en las canchas, en las canchas colocadas precisamente a los pies del altar a la patria en la zona del bosque de Chapultepec. Cientos de jóvenes y niños, Toño, participaron. ¿Por qué se hizo esto? Precisamente para festejar los 25 años de la NBA en nuestro país. Recordemos que el próximo partido de la NBA será doble cartelera en la Arena Ciudad de México. Y además, estamos viendo esto en pantalla precisamente, vino el equipo de acrobacias de los Caps de la NBA, los Cavaliers. Así es, de los Cavaliers y también los Cavaliers de Cleveland y también las porristas de Los Ángeles. Así es, anduvieron por acá. Ahí está este gran evento organizado por la NBA México, ahí en el bosque de Chapultepec. Así es, y no solamente fue eso, también FIBA Américas trajo el torneo 3x3 también en un centro comercial al sur de la Ciudad de México también, o sea, por el básquetbol en ese sentido no paramos. También en Colombia se realizó el torneo de futsal, un torneo bastante interesante en donde, bueno, México ya no está figurando, Argentina que tiene mucha potencia, le gana, bueno, decir que fue rival Egipto Magallán contra los argentinos, para nada, ganan 5-0, se van a enfrentar a Portugal. Interesante, imagínate, éramos imaginándonos que estuviera Messi y que estuviera Cristiano Ronaldo jugando el fútbol de sala. Creo que Messi le daría cátedra, porque Cristiano Ronaldo es más como que en jugadas largas, ¿no? Para los que se preguntan, México no está presente en esta Copa del Mundo porque no fue eliminado en el premundial que se realizó en Costa Rica. El equipo dirigido por Ramón Raya, que al igual que Leonardo Cuellar en la selección femenil, ya se hizo eterno en las selecciones de playa y de fútbol de sala. Eso va a ser un corte comercial, pero no le cambie porque estamos muy pronto de regreso con mucha más información aquí en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. ¡Qué mal bailas! No, peor que tú, ¿eh?